cómo ser leales. Unos días atrás hablé con ustedes acerca de cómo Jesucristo es el modelo divino de la lealtad. Y nos dimos cuenta nosotros que una persona leal es una persona que tiene un corazón íntegro. Una persona que es fiel, que es noble y que es incapaz de cualquier traición o de cualquier engaño. Esa es una persona leal. Por lo tanto, dijimos que Jesús es el modelo máximo de la lealtad, porque en Él no hay engaño, no hubo ningún engaño, no hubo ninguna clase de traición. Jesús es el verdadero milagro de lealtad. Aprendimos de Él, cómo Él fue leal primeramente a su Padre Celestial, cómo fue leal también a sus discípulos, a sus seguidores, cómo fue leal inclusive a su familia hasta el último momento y cuidó de su madre, y cómo fue leal, algo muy importante, a su llamado, inclusive hasta la muerte. A pesar de que su llamado tenía incluido morir de una manera tan terrible, de una manera tan brutal, Él fue leal a su llamado. Qué importante es eso, poder nosotros entender que Dios quiere que seamos leales a nuestro llamado. ¿Cuánta gente es desleal inclusive a su llamado? A mí me ha tocado conocer, saber de personas que, por qué no decirlo, abandonan el llamado que Dios les ha dado. Algunos comenzaron siendo pastores y después dejaron de ser pastores por algunas otras cosas que el mundo les puso enfrente y fueron desleales a su llamado. Pero el Señor Jesucristo nos mostró que Él fue leal también a su llamado y fue leal, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta noche aprenderemos que la lealtad es indispensable para los siervos de Dios. Por eso Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Él nos enseñó cómo podemos nosotros ser leales, dándonos ejemplo para que nosotros seamos también leales. Porque la lealtad es indispensable para los siervos de Dios. Si usted quiere servir, si usted quiere ser usado por Dios, si usted quiere ser parte de un ministerio o de un llamado de Dios y cumplir con un propósito de Dios, aprendamos por favor que la lealtad no es opcional. La lealtad es indispensable. Dios exige que nosotros seamos leales. ¿Y sabe por qué Dios exige que seamos leales? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Y como Dios es celoso, Él está exigiendo que nosotros seamos personas leales. Así que es un requisito indispensable para la ciudadanía del reino de los cielos. Primera de Corintios 4, versículo 2 nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Está muy claro el requisito. No es opcional, no es que si lo tienes o no lo tienes. Fíjese que analizando últimamente los requisitos que Dios pone en su palabra para los que somos llamados a servir, la verdad que me doy cuenta que hoy en día la iglesia está cometiendo graves errores, porque muchos siervos o muchas personas que están siendo administradores de Dios o siendo llamados o están pisando púlpitos, por qué no decirlo, dando enseñanzas de la palabra, algunos de ellos hoy en día no están cumpliendo con los requisitos que la palabra del Señor pide. Él nos pide que seamos leales, así como nos pide que seamos prudentes, así como nos pide también que nosotros seamos personas mansas,
así como nos pide que nosotros seamos personas verdaderas. Sin embargo, con tristeza lo digo, estos requisitos se están pasando por alto. Otro de los requisitos que la Biblia pone en la palabra es que aquella persona que está sirviendo, que está siendo ejemplo, tiene que gobernar primeramente bien su casa, para que entonces pueda gobernar la casa de Dios. Y honestamente, hermanos, esto no se está cumpliendo ya el día de hoy. Yo veo que las empresas, los negocios en este mundo siguen firmes muchas veces con sus pólizas y dicen: mira, si tú no cumples esto, no puedes estar en esta compañía. Si no quieres aceptar estas reglas, no puedes estar en esta compañía y te tenemos que despedir. Pero la iglesia se ha vuelto sumamente o extremadamente tolerable, y estos requisitos indispensables que Dios está poniendo en su palabra los estamos dejando a un lado, y a veces ponemos o se pone a predicar o a liderar una iglesia a personas que no cumplen con estos requisitos. Pero yo quiero decirle que no se nos olvide que la palabra está enseñando que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si usted va a servir, si yo soy llamado, sepa que Dios le requiere lealtad en su vida. La lealtad es indispensable para un siervo de Dios, porque esta pudiera requerirle el sacrificio aún hasta la muerte. Y solamente una persona leal, solamente un cristiano leal o un siervo leal está dispuesto a permanecer firme sin importar el precio a pagar. Si no somos leales, cuando veamos las cosas difíciles, cuando veamos las cosas que no son tan agradables, entonces vamos a volver atrás. Pero Dios no está esperando que las personas que Él llama, las personas que Él elige, las personas que Él escoge, las personas que Él llena de su poder, vuelvan atrás. No, Dios no invierte mal. Dios es un buen inversionista. Entienda esto. Él no quiere perder. Si Él invierte en su vida, si Él invierte en usted, equipándolo, dándole palabra y buena palabra, a veces es porque Él quiere que usted y yo seamos hallados fieles, hallados leales. Tenemos que ser leales porque la lealtad le permite a Dios ascendernos en el reino y ampliar nuestro ministerio. Esto hace la lealtad. Si yo quiero ascender en el reino, si yo quiero dejar de ser un cristiano de banca, si yo quiero dejar de ser un cristiano, permítame la expresión, del montón, yo necesito aprender a ser una persona fiel, aprender a ser un cristiano leal, porque cuando haya lealtad en mi vida, eso va a permitirle a Dios ascenderme en su reino y ampliar el ministerio que Él ponga en mis manos. Mire las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, dice, en el ministerio. ¿Por qué lo pusieron a Pablo en el ministerio? ¿Por qué Dios depositó en él una confianza? Porque dice que le tuvo por fiel. Dios no va a usar a los infieles. Dios no va a escoger o llamar a la gente desleal. Si hoy en día hay gente infiel sirviendo, o si hoy en día hay gente desleal predicando detrás de un púlpito en una iglesia, no es porque Dios lo haya llamado, sino es porque quizá ellos se han llamado a sí mismos. Porque Dios llama a gente fiel, Dios llama a la gente leal, y a la gente leal y a la gente fiel Dios la asciende en su reino. Lo vemos este principio también en José. En Génesis capítulo 41, versículo 38 al 40, miramos cómo José fue ascendido a gobernador de Egipto. ¿Gracias a qué? Gracias a su lealtad. Note por favor a quién fue leal José. José fue leal a su padre Jacob. José fue leal también, ¿a quién más?
a Potifar, aquel hombre, ¿verdad?, que lo tomó como siervo y que después miró la gracia de Dios en él y lo puso como mayordomo en su casa de todo lo que tenía. José fue tan leal a este hombre que cuando vino la mujer de Potifar a ofrecérsele, usted sabe la historia, este hombre era tan leal no solamente a Dios, sino a este hombre que sabemos que salió huyendo de las manos o de las garras, ¿por qué no decirlo?, de esta mujer. Entonces fue leal a Dios, fue leal a Potifar, inclusive fue leal a sus hermanos, a pesar de que sus hermanos, ¿sí?, lo traicionaron, y a pesar también de que la mujer de Potifar lo traicionó, y por si fuera poco, a pesar que lo traicionó, aquel hombre, el copero, al cual José le había revelado un sueño y que se olvidó de él a la hora de hablar ante Faraón. A pesar de todas estas cosas, José permaneció leal. Si queremos nosotros entonces ser ascendidos en el reino de Dios, necesitamos nosotros ser personas leales. También encontramos ese principio en Nehemías capítulo 13, versículo 13. Cuando Nehemías está reconstruyendo la ciudad, dice que él puso por mayordomos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Pero note aquí la promoción. Dice, porque eran tenidos por fieles. Ahí está. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Así que si usted quiere ascender en el reino de Dios y ampliar el ministerio que el Señor le ha dado, por favor, sea leal en todos los aspectos de su vida. Con esto en mente, aprendamos entonces cómo podemos ser leales. Porque es bueno saber que Jesucristo fue leal. Es bueno saber que Él nos quiere ascender cuando nosotros somos leales. Es bueno saber que Él nos va a llamar cuando nosotros somos leales. Pero la pregunta en esta noche que a nosotros nos interesa responder es: ¿cómo podemos ser leales? ¿Cómo podemos nosotros aprender a desarrollar lealtad en nuestra vida? Y fíjese que esto es algo muy importante, porque si hay una crisis el día de hoy en el mundo, principalmente en los hombres, es la lealtad. Antes había hombres más leales, y cuando digo hombres también me refiero a las mujeres, ¿sí? Antes los hombres eran más leales, había hombres, había mujeres con más palabra, gente que podía respetar lo que decía, gente que no te traicionaba tan fácilmente. Sin embargo, hoy en día esto es una crisis tremenda en todos los lados. Ya no hay personas leales, y Dios quiere seguir usando personas en su iglesia, quiere seguir levantando ministerios, pero no los va a levantar y no los va a usar si no hay lealtad de nosotros. Entonces, ¿qué le parece si aprendemos a ser leales? Primero, ¿qué tenemos que hacer para ser leales? Primero tenemos que recordar que la traición es una herida muy dolorosa. Si hay algo que le duele a una persona, es cuando alguien nos traiciona. Es una de las heridas más grandes que el hombre puede enfrentar, la traición. Y más cuando esa traición viene de personas muy cerca a nuestro corazón. Lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir para que usted lo aprenda. Las personas más cerca a nuestro corazón son las personas que hacen o crean las heridas más grandes en nuestra vida. Así que no hay dolor más grande, no hay
desilusión más grande, frustración más grande que la traición de una persona amada, de una persona cerca a tu corazón? ¿Sabe por qué la traición es tan dolorosa? ¿Sabe por qué la traición es una herida muy grande en nuestras vidas? Porque cada vez que nosotros traicionamos, estamos nosotros imitando el ejemplo no de Dios, sino estamos imitando el ejemplo del primer traidor. ¿Sabe quién fue el primer traidor? ¿Sabe quién fue el primer desleal? ¿Saben quién fue el primero que no mantuvo su palabra? ¿Saben quién fue el primero que no estuvo dispuesto a ser obediente, a estar sujeto? El primer traidor fue Satanás. Fue el primer desleal. Por eso cada vez que hay un traidor en esta tierra, por eso cada vez que alguien traiciona, es algo que hiere tremendamente, porque fue la primera herida que nuestro Dios sufrió, la traición. Por eso nos duele tanto. Que te traicione un amigo, que te traicione un hermano de carne, que te traicione un cónyuge, duele demasiado. ¿Por qué? Porque eso es una obra del diablo. La traición no viene nunca de Dios, la traición viene de Satanás, porque él es un traidor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 32. Hablando de las heridas, hablando de las traiciones. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Qué tremenda herida y vergüenza comete el que hace adulterio. Cuando alguien traiciona a su pareja, cuando alguien traiciona a la persona con la cual tú dijiste, te voy a amar toda la vida, estamos siendo desleales, dice la palabra, a la mujer de nuestro pacto, aquella mujer a la que le dimos la palabra de decir, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. En ese momento nos convertimos en traidores, en ese momento nos convertimos en hombres desleales, y más si lo hicimos por adulterio. Tengamos cuidado de esto. Tenga cuidado de esto, por favor. Hay una versión que dice que el que comete adulterio le faltan sesos. Así que si no quiere que le digan te faltan sesos, apártese del adulterio. Apártese, por favor, de cometer estas cosas, porque corrompe su alma el que tal hace. Y no solamente corrompe su alma, sino que crea heridas y vergüenza el que traiciona a alguien más. Así que, por favor, recordemos que la traición es una herida muy dolorosa. Esto nos va a ayudar a ser leales. Me va a ayudar a pensarlo 2, 3, 4 veces. Es más, me va a ayudar a no pensarlo siquiera para traicionar, sabiendo que es muy doloroso. Segundo, ¿qué más tenemos nosotros que hacer para aprender a ser leales? Bueno, tenemos que aprender a ser discretos. Esto es lo que enseña la Biblia. Si usted quiere ser una persona leal, aprenda a ser discreto. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Estoy diciendo lo que dice Proverbios 2, verso 11 y verso 13. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Si usted quiere aprender a ser una persona leal, por favor, sea discreto. No se deje influenciar por lo que nosotros llamamos rumores o por lo que nosotros llamamos a veces chisme. Fíjese que a veces hay personas que por ser indiscretos, por no saber detener un chisme o por hacerle caso
a los rumores, en ocasiones son desleales. Por eso el versículo está diciendo: la discreción te va a guardar, te va a preservar la inteligencia, te va a librar del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. No se deje llevar por simples rumores. Mire que a veces hay personas que son desleales en la iglesia, a los pastores o a su congregación, simplemente por rumores, simplemente por chismes. Es que dijeron esto, es que dijeron lo otro, me enteré de aquello, me enteré de lo otro, y cuando se dan cuenta ya tienen un carácter hostil hacia sus pastores o hacia sus líderes inmediatos. Y todo, ¿por qué? Por falta de discreción. ¿Nos gusta el chisme? Dice, pues no me gusta, pero cómo me entretiene, ¿verdad? Cuidado, cuando usted esté dando lugar al chisme en su vida y usted no sea discreto, no sea una persona inteligente, como dice ahí, puede usted que esté en riesgo de perder su lealtad. ¿Por qué? Porque si usted está hablando mal de una persona a la que debe de honrar a sus espaldas, y esa persona no sabe que usted está hablando mal de ella, y esa persona piensa que usted lo ama, que usted lo quiere, que usted lo respeta, entonces usted realmente está siendo desleal porque está hablando detrás de esa persona. Si usted tiene una pregunta para sus líderes, si usted tiene alguna inquietud, vaya con su líder, vaya con su pastor, hable con él, pero no se deje llevar por los rumores, no se deje llevar por el chisme, porque esto puede llevarnos a ser desleales. ¿Me estoy explicando? Amén. Tercero, si queremos aprender a ser leales, también tenemos que entender esto: las personas leales se entristecen con el más mínimo acto de rebelión. Esto es muy importante. Es una manera de medir mi lealtad. Si usted quiere saber qué tan leal está siendo, ponga en práctica esto. Ponga en práctica esto cuando venga un acto de rebelión o usted esté cerca de un acto de rebelión. Si usted está cerca de un acto de rebelión, o usted está cerca de un chisme o de un rumor que está siendo dañino para la congregación, para los pastores, para el reino de Dios, o para su familia misma, o para su matrimonio mismo, usted dése cuenta qué tan grande es el grado de lealtad en su vida con esta simple prueba. Me entristezco cuando hay un acto de rebelión, o me alegro y me uno a esa pandilla que se está levantando, rumorando y diciendo y hablando en contra de los pastores quizá, o de la congregación, o de mi cónyuge, o de mi matrimonio, etcétera. ¿Cuál es mi actitud cuando hay un acto de rebelión? Las verdaderas personas leales son personas que se entristecen cuando hay un mínimo acto de rebelión. Y vamos a mirar muchas de estas cosas en la vida de David cuando era perseguido por Saúl. Primera de Samuel capítulo 24 verso 5. Dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué le pasó al corazón de David? Se turbó, se puso mal, ¿sí? Se entristeció el corazón de David. ¿Por qué le pasó esto? Porque mire, había él permitido un mínimo acto de rebelión. Era tanta la presión de las personas que estaban a su lado, porque lo encontraron durmiendo, lo encontraron a Saúl ahí en una cueva, y los seguidores que traía, los hombres que traía David le decían: te lo entregó Dios en tu mano, ahora sí acaba con él, porque tú eres el nuevo ungido. Estoy parafraseando la historia, ¿sí? Acaba con él.
Y David, al escuchar lo que estaban diciendo las personas o sus guerreros, por un momento como que se animó a levantar su mano en contra del ungido de Jehová y se acercó y dice que le cortó la orilla del manto de Saúl. Pero mire, su corazón se turbó cuando esto sucedió. Eso es una muestra que en David había lealtad. Cuando usted, amado hermano, mire un acto de rebelión y usted está cerca de ese acto de rebelión, usted se va a entristecer, le va a doler en el corazón, y eso va a demostrar que su lealtad es una lealtad aún buena delante de Dios. Pero si usted, en vez de entristecerse, si se pone del lado de los rebeldes, se pone del lado de aquellos que quieren hacer mal, se pone del lado de aquellos que quieren crear división, se pone del lado de aquellos que están simplemente hablando sin motivo alguno, ¿por qué no decirlo? Entonces usted está demostrando que su lealtad está fallando, se está debilitando. Seamos personas leales. En muchas ocasiones vamos a estar cerca de actos mínimos de rebelión. Si yo permito un acto mínimo de rebelión, voy a permitir un acto mayor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Seamos leales, por favor. ¿Qué más tenemos que hacer para aprender a ser leales? Bueno, no solamente me tengo que entristecer cuando haya un acto de rebelión, sino que tengo que aprender a reprimir todo acto o todo intento de rebelión. Porque de nada serviría que yo me sienta triste, que me sienta mal al escuchar que hay unos líderes o al escuchar que hay personas que están hablando mal de mi pastor o de mi congregación o de mi esposo o de mi esposa, según sea el caso. De nada serviría que yo me ponga triste o que usted se ponga triste si usted no hace nada. Por lo tanto, usted debe de reprimir todo intento de rebelión si usted es una persona leal. Porque si no lo reprime, tarde o temprano usted va a volver a ser cómplice de ellos. Tenemos que reprimir todo intento de rebelión. Por eso mire lo que hizo David. Versículo 7, 1 Samuel 24, verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, dice, siguió su camino. Pero note, David se entristeció con cortarle el manto, pero después les dijo, hey, deténganse, tampoco ustedes se van a levantar contra él. Porque David bien pudo haber dicho, bueno, no lo voy a hacer yo, pero a ver, tú, mátalo, ¿verdad? No voy a hablar mal yo, que sea el otro. Pero tú ya te diste cuenta que el otro ya anda de revoltoso, haz algo. ¿Me estoy explicando? Haz algo, aquel ya anda hablando ya anda de chismoso, ya anda haciendo ahí su división en la iglesia, haz algo. Te quedas callado, no hago nada. Tú estás siendo cómplice de esa rebelión. Y no eres una persona leal. Tienes que aprender a ser leal. Mire, yo pienso mucho en las personas que son parte del servicio secreto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que protegen al presidente de esta nación. Yo me preguntaba cuando estaba preparando este mensaje, ¿cómo escogerán a esa gente? ¿No? Son encargados de proteger al presidente en todo momento. Donde el presidente va, donde el presidente está, ahí están ellos. Cuando el presidente duerme, ahí están ellos. Cuando el presidente va en el aire, ahí están ellos. Cuando el presidente va en la tierra, ahí están ellos. Y ellos saben muchas cosas personales, ¿por qué no decirlo?, del presidente. En un ataque saben por dónde ir, por dónde pasar, cuáles son los pasillos secretos quizá en un edificio. Ellos saben todas estas cosas. ¿Por qué no traicionan?
¿Cómo los escogerán, no? Qué tremendo. Que esto nos enseñe, amados hermanos, la lealtad que Dios está esperando de nosotros. Mire que estas cosas no se practican a veces en la iglesia de Dios, y por eso las iglesias tienen que sufrir tanta división, las iglesias tienen que sufrir tanto dolor, las iglesias tienen que sufrir tanta vergüenza y tanto mal testimonio. ¿Por qué? Porque no practicamos la verdadera lealtad que la Biblia enseña. Si estás viendo un acto mínimo de rebelión, entristezcase, pero haga algo. No se quede con las manos cruzadas. Reprima ese acto de rebelión. Dé por favor a conocer lo que está pasando. De lo contrario, usted se va a volver un cómplice de esa rebelión. ¿Qué más tengo que hacer para aprender a ser leal? Mire, esto es bien importante. No deje de respetar a los que están en autoridad, aunque estos se equivoquen. Qué tremendo es esto. No deje de respetar a los que están en autoridad, aunque estos se equivoquen. Y quiero decirle que esto es parte precisamente de la lealtad. Y usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que seamos ciegos? No. La lealtad no quiere decir que nosotros seamos ciegos. Obviamente, si la persona que yo debo de honrar se ha equivocado de una manera terrible, que de acuerdo a la palabra esa persona ya no merece el puesto o el lugar que él que está representando, entonces en ese momento nosotros no estamos obligados, ¿por qué no decirlo?, a mantenernos siguiendo a esa persona, pero no por eso vamos a dejar de respetarle. Así que por favor entienda este principio. La lealtad nos enseña a no dejar de respetar a los que están en autoridad, aunque estos se equivoquen. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 8. Note por favor cómo el rey David, o mejor dicho David, porque aún no era rey, nos muestra este principio. Así también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, oiga, acuérdese que Saúl andaba siguiendo para matarlo, ¿ok? Mire cómo le habla David a Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, mire la actitud de David. David inclinó su rostro a tierra. ¿Qué hizo? Hizo reverencia. ¿A quién? Al que lo andaba buscando para matarlo. ¿Cómo ve? Que no solamente se había equivocado Saúl, prácticamente Saúl ya estaba corrompido, hermanos. Estaba corrompido. Es más, permítame la palabra, estaba endemoniado. ¿Sí? Porque solamente una persona endemoniada quiere matar a alguien más. ¿Sí? Sin embargo, David nos muestra su lealtad. Le dice, mi señor el rey. Y cuando Saúl se voltea, entonces David inclina su rostro a tierra y le hace una reverencia. Mire el versículo que sigue, por favor. Mire cómo le habla. Ya le había dicho Señor, ya le había hecho una reverencia, pero ahora el versículo 11 dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela.
Me encanta cuando dice: ve que en mí no hay mal ni traición. En otras palabras, soy un hombre leal. Y como soy un hombre leal, aunque sé que estás equivocado, estoy parafraseando, aunque sé que lo que estás haciendo está muy mal, aunque sé, por qué no decirlo, que ya estás hasta endemoniado porque me quieres matar, aún así te sigo llamando rey, aún así te sigo llamando Señor, aún así te respeto y me inclino ante ti, y aún así te digo Padre mío. Qué tremenda enseñanza. Qué tremenda enseñanza, hermanos. De verdad que la lealtad va hasta ese grado de honra. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que esa persona que se había corrompido aún era el ungido de Dios, porque Dios lo había escogido. ¿Sabe que los hombres de Dios nos vamos a equivocar? ¿Cuántos saben eso? Mire, yo no sé cuántas veces me he equivocado. Es más, muchas veces me he podido equivocar y a veces sin darme cuenta, inconscientemente. Pero una cosa sí le digo: si en algún momento me llego a equivocar, usted, por favor, no cometa el error de ser desleal. No cometa el error de faltarle el respeto a una persona que ha sido llamada por parte del Señor. Mantenga usted su respeto. Mantengamos nosotros nuestra honra hasta donde sea posible, aunque las personas que Dios llame se equivoquen. Fíjese que una de las últimas veces que me equivoqué, la verdad que con dolor lo digo, me causa mucha tristeza decirlo, pero una de las últimas veces que me equivoqué hizo que perdiéramos un líder en la iglesia, y no solamente un líder, sino otros jóvenes en esta iglesia, familias en esta iglesia. ¿Y todo por qué? Porque me equivoqué mandando un mensaje donde puse un emoji, una carita, que no me di cuenta, que estaba enojada. Y lo que yo quería decir: estoy enojado porque dejan mucha basura en el terreno. Y entonces puse esa carita de enojo, pero no me di cuenta en sí realmente la carita, hasta que alguien me dijo: pastor, es que usted nos dijo groserías. Y yo: ¿groserías? La persona que me lo estaba diciendo, el líder que me estaba diciendo: es que usted nos habla muy mal, nos dijo groserías. Y yo dije: ¿cuándo me has visto a mí decir groserías? ¿Me has oído? No, pero es que ahí lo puso. ¿En dónde? A ver, enséñame. Y me enseña el mensaje, lo agranda, y cuando lo agranda veo que está la carita así chiquitita, toda roja, y en la boca tiene así como un cierre y unos caracolitos y cosas así. Y me dice: esos son maldiciones. Y yo: trágame tierra. Dije: ok, perdón, me equivoqué, no me di cuenta qué emoji puse. Ahora le dije: ¿puedes perdonar esto? Ahora te voy a decir una cosa: no es mi intención maldecirlos, mi intención es decirles que estaba enojado. ¿Y me puedo enojar o no me puedo enojar? ¿Se pueden enojar los siervos de Dios? Claro. Y le dije: dime una vez en todos los años que tienes aquí, ¿cuántas veces me has escuchado decir una grosería? Dime una, aunque sea, y te acepto que soy un maldiciente. Bueno, no me pudo demostrar. ¿Por qué? Porque, hermanos, desde los 2 años de edad en el cristianismo no me aprendí groserías, gracias a Dios. No están en mi boca las groserías, gracias al Señor. Sin embargo, esta equivocación hizo que este líder y otras personas dejaran de respetarnos, se fueran de la iglesia, y hasta el día de hoy, ¿por qué no decirlo?, están dejando de respetarnos. Y el que era su pastor, ahora si lo ven: ¿qué tal, Jorge? Cuando se acercaban con nosotros y: pastor, ¿cómo está? Mire, pastor, que sí, pastor a todos lados. Y ahora ya no, ahora es Jorge. ¿Se da cuenta? Todo por una equivocación mínima que tuvo este servidor. ¿Qué pasaría si en vez de ponerles esa carita les pongo: te quiero matar?
Imagínate. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que andaba haciendo Saúl. Quería matar a David. No, hombre, si hubiese puesto eso, se acaba el mundo, ¿eh? ¿Sí o no? Me ponen en YouTube y no sé qué tantas cosas, y es una apóstata y quién sabe cuánto. Y ay, Señor, cuánto necesitamos nosotros aprender de la lealtad. No deje de respetar a los que están en autoridad, aunque estos se equivoquen. Seguimos hablando de David. Deje que Dios haga justicia. Si usted quiere ser leal, usted aprenda a dejar que Dios haga justicia. Yo sé que le digo, no deje de respetar a los que se equivocan. Y usted va a decir, pastor, bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? Haga esto, dejar que Dios haga justicia. Porque si alguien sabe todas las cosas es Él. ¿Sí? Él sabía cómo Saúl se había corrompido. Él sabía el corazón de David y conocía el corazón de Saúl y sabía todas las cosas. Por eso David, escuche las palabras que dijo en 1 Samuel 24 verso 12. Él dijo: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Oiga esto, la lealtad sobre todo. Pero mi mano no será contra ti. Capítulo 26 versículo 23. Mire este hombre hablando. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Si queremos nosotros aprender a ser leales, dejemos que Dios haga justicia. No se le ocurra a usted hacer justicia por su propia cuenta. ¿Sí? Si se equivocó el siervo de Dios, Dios sabe su corazón. Si el siervo de Dios está ocultando cosas, Dios sabe. Deje que Dios haga justicia. No busquemos nosotros hacer nuestra justicia, porque cuando buscamos nosotros hacer nuestra justicia, dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces nos equivocamos y en vez de ser buen testimonio somos mal testimonio. ¿Sí? Dígame un hombre que no se ha equivocado. Muéstremelo. Si usted nunca se ha equivocado, tiene todo el derecho entonces de juzgarme a mí, o juzgar a otro siervo de Dios, o juzgar a otra persona, porque usted nunca se ha equivocado. Pero si usted se ha equivocado, entonces, como decimos por ahí, bájale 2 rayitas, porque todos en algún momento nos hemos equivocado y hemos tenido, o alguien más ha sido complaciente o tolerable con nosotros. Dice amén. Dejemos que Dios haga justicia. Aleluya. Mire, otra cosa para aprender a ser leales. Qué tremendo es este punto. Se lo tengo que decir. Para aprender a ser leales, también no amemos el dinero. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver el dinero con la lealtad? Mucho. ¿Sabe usted que por un poco de dinero se han cometido los crímenes más horrendos? Por un poco de dinero tenemos al traidor más grande en esta tierra de todos los tiempos, llamado Judas, que con tan solo 30 monedas de plata traicionó a nuestro Señor por un poco de dinero. ¿Sí? No amemos el dinero. Tengamos cuidado con el dinero si no queremos convertirnos en personas desleales o traicioneras. Por eso 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tengamos cuidado, por favor, con el dinero, hermanos. Cuántos ministerios, cuántos hombres de Dios, cuántas personas, cuántos buenos cristianos dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque Satanás llenó su corazón de codicia, del amor al dinero, del amor a los deleites de este mundo. Cuidado con esas cosas, por favor. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora te voy a decir una verdad muy importante. Si Dios logra arrancar de nuestra vida toda clase de avaricia y toda clase de amor al dinero, entonces Dios no tiene problemas para poner en nuestras manos cualquier bien material. Pero lo primero que Dios tiene que hacer es arrancar de tu corazón la avaricia, arrancar de tu corazón el amor al dinero. Y cuando Dios arranca de nuestro corazón el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, entonces Él no tiene problema, escúchame bien, ¿por qué no decirlo?, de poner en tus manos grandes cantidades de dinero. No tiene problema, porque sabe que el dinero no te va a extraviar, porque sabe que el dinero tú lo vas a usar correctamente y ese dinero no va a hacer que te extravíes de la fe. Hay una historia en segundo libro de Reyes que yo quiero compartirle acerca de esto, para que se dé cuenta cómo el dinero debemos nosotros tener cuidado, y las personas que son leales son personas a las que se les puede confiar grandes cantidades de dinero sin ningún problema y sin pedirles cuentas. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad, oiga, de su propia voluntad, todo el dinero que trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Esto sucedió en el tiempo de Joás, que había comenzado a reinar desde los 7 años. Cuando Joás comenzó a reinar, uno de los propósitos de él como rey es que se reparara el templo y se repararan las grietas, porque el templo estaba muy deteriorado, la casa de Dios estaba muy dañada. Y por eso es que se está hablando aquí de todo el dinero que cada persona traía a la casa del Señor. Dice: recíbanos los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Voy al versículo 9. El sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Note lo que está sucediendo. El sacerdote pone la caja allí, le pone un gran hoyo, un gran agujero, y todos los sacerdotes traían todas las cosas o el dinero que se traía del pueblo de Israel y lo depositaban en esa caja. Y dice: y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Versículo 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, ¿cuánto dinero había? ¿Cuánto se imagina que había? No estamos hablando de la congregación de Mundo de Fe Tyler. Estamos hablando del pueblo de Israel, de una nación que está trayendo su dinero, sus ofrendas para la casa de Dios. ¿Cuánto cree que había? Mucho. Ahí dice que es mucho, ¿no? ¿Y cuánto es mucho? Pues mucho.
Si yo le pregunto, ¿cuántos traen mucho en su cartera ahorita? ¿Verdad que no traen mucho? Pero aquí entonces ya entendemos que había mucho, ¿verdad? Había mucho dinero en el arca. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote. ¿Quién es? El secretario del rey y el sumo sacerdote. Contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová. ¿Y qué hacían ellos? Lo guardaban ellos. Note por favor, verso 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra. O sea, tomaban todo el dinero de la caja, llevaban, lo guardaban, y después de ese dinero venían y a los encargados de la obra, los arquitectos, los albañiles, qué sé yo, los carpinteros, porque más adelante habla de ellos, les daban a cada uno para que hicieran el trabajo. Y dice, les daban a los que hacían la obra, a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Mire el versículo 15, qué tan importante es este versículo. ¿Qué dice? Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos. ¿Cómo? Lo hacían ellos fielmente. Qué tremendo es esto. No se les tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, y no se les tomaba cuenta porque ellos lo hacían fielmente. ¿Sabe que hace tiempo aprendí, cuando yo leí estos versículos, que cuando nosotros pedimos cuentas es porque quizá nosotros pensamos que no se está administrando fielmente? No hay que hablar de eso, ¿verdad? ¿Sabe que hay denominaciones que cada 8 días tienen que estar dando cuentas de lo que ponen, de lo que entran, cuántos vinieron, cuántos no vinieron, cuántos se enojaron, cuántos ya se fueron? Esto fue de ofrenda, esto fue de diezmos, y lo ponen ahí cada 8 días. Y sabe que esto ha dado lugar a que la gente el día de hoy en algunos lugares esté exigiéndole a los que son llamados a presentar constantemente reportes económicos. Y es una tristeza. No estoy diciendo que esto sea mal, pero ¿sabe qué? Es una tristeza que hoy en día algunas personas no confíen en sus pastores para administrar fielmente lo que Dios está trayendo a través del pueblo en las ofrendas y en los diezmos. Ahora, es cierto que hay abusos y grandes abusos, pero también es cierto que hay gente que es fiel y hay gente que es leal. Desafortunadamente, como decimos, siempre pagan justos por pecadores. Pero una cosa sí es cierta: si usted no puede tener confianza en sus pastores para administrar lo económico, va a ser difícil que ponga usted confianza en ellos para administrar muchas otras cosas más. ¿Usted tiene confianza en sus líderes para que ellos administren lo económico? ¿Cuántos tienen confianza? ¿Cuántos dicen, no, yo soy de aquellos que me tienen que dar cuentas porque yo traigo mi diezmo y aquí tengo una cuenta de ahorros y me tienen que dar mi balance? A veces así tenemos a la iglesia como si fuera nuestra cuenta de ahorros, donde yo deposito y que me digan cuánto llevo, porque llevo mi cuenta de que es mi cuenta de ahorros. No. La iglesia no tienes ninguna cuenta de ahorros.
Los siervos de Dios no estamos obligados a darte a ti reportes. ¿Sí? Estoy hablando a ustedes. Sí, ay, pastor, entonces ¿qué? Mire, los siervos de Dios optamos precisamente por tener personas a nuestro lado, pastores arriba de nosotros, gente de confianza arriba de nosotros, a los cuales en cualquier momento tú les puedes rendir cuentas, y eso es para protegerte a ti mismo. O al gobierno cuando venga, a ver, señor X, así, ok, aquí están los libros, mire, aquí hay tantas personas, aquí está esto, da lo otro. Por eso hasta guardamos sus sobres de usted cuando usted diezma, porque tenemos una indicación de guardarlos 5 años. Mire, no es tan grato tener en nuestra casa cajas de sobres de 5 años atrás. ¿Pero por qué los guardamos? Si viene una auditoría o alguna cosa, oye, ¿y de dónde estás sacando esto que depositas cada 8 días? Oye, ¿de dónde viene? Ah, es que fulano y sutano y tutano, aquí están, mire, estos son sus sobres, aquí viene. Ah, ok, perfecto. ¿Sí me explicó? Pero cuando nosotros pedimos cuentas, podemos estar nosotros poniendo en duda la fidelidad de aquellas personas que están a cargo del dinero que se trae a la casa de Dios. Le digo una cosa, como pastor, yo sé que los líderes, la directiva de esta iglesia nunca lo ha hecho, al menos esta directiva nueva, nunca lo ha hecho, pero yo he tenido que traer en ocasiones el estado de cuenta, por ejemplo, de ProTemplo, y decirles: hermanos, aquí está todo el dinero que tenemos nosotros guardado desde no sé cuántos años, sin tocar. Véanlo por favor, porque algunos han de pensar que ya me hice como el chinito, que ¿y dónde están aquellos dineros? Y no hemos hecho nada, no hay templo, no hay dinero, no hay nada. Y el hermano Jorge viaje y viaje, comiendo aguachiles allá en Sauta. Y lo hemos mostrado y se los hemos enseñado. Hasta el día de hoy está allí. ¿Todo por qué? Porque yo he aprendido que debo de ser una persona fiel y leal. Por eso Dios no se cansa de poner en nosotros más y más cada día. Y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser leales. Amén. Le cuento algo. Mire, le hablaba de la directiva de hoy en día, pero cuando recién inició la iglesia teníamos la iglesia organizada de otra manera. Y éramos de aquella iglesia donde la iglesia mandaba a los pastores. Qué triste es eso. Hay iglesias donde las iglesias mandan a los pastores. Y los pastores tienen que sujetarse a lo que diga la iglesia. En 4 años ya no te queremos, fuera de aquí. Y lo mandan para otro lado. Y pobre pastor ahí va con todas sus chivitas para otro lado. Hace tiempo, cuando iniciamos la iglesia, así estábamos organizados. Y recuerdo que una vez tuvimos una junta de directiva. Y fíjese con qué salieron los directivos en aquel entonces. Dijeron esto: pastor, queremos que usted ya no firme los cheques. ¿Cuáles cheques? Pues los de la iglesia. Ay, me sorprendieron. Y yo dije: ¿cómo? Sí, queremos que usted ya no tenga nada que ver con las cuestiones económicas de la iglesia. Ay, yo me quedé así. ¿Y ahora? Y fíjese, me salieron bien espirituales. Dije: ¿pero por qué no quieren que firme los cheques? No, es que queremos que usted se concentre solamente en predicar la palabra y que no se preocupe absolutamente nada por lo económico. Es más, queremos que usted no tenga acceso al dinero para que no lo tiente el diablo. Yo me quedé: ¿qué? ¿Sabe qué le dije a esa persona? Le dije: o sea que me estás diciendo que a mí el diablo sí me puede tentar y a ti no. Porque el que me lo estaba diciendo era el tesorero. No, pastores, de verdad ya no queremos que firme los cheques, no tenga nada que ver. Gracias a Dios que tenemos pastores. Fui con mi pastor en Dallas y le dije: pastor, ¿sabe qué? Que los líderes están diciendo así, o sea,
Mi esposa en aquel entonces, mire, con tal de evitarnos problemas, porque estos estaban así, ¿sí? Con tal de evitarnos problemas, mi esposa dice, ¿sabes qué? Déjales el dinero, ¿qué tienen? Al fin no estamos aquí por dinero. Déjalos que controlen ellos, que ya hagan todo, no hay ningún problema. Gracias al sabio consejo de nuestro pastor, que no hicimos eso, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque el pastor me dijo, hermano Jorge, lo quieren a usted sacar de la iglesia. Lo quieren a usted sacar legalmente de todo y quedarse ellos con todo. ¿Y sabe qué, hermano? Regresé y le dije, ¿sabe qué? Lo siento, no puedo dejar de firmar los cheques. Si quieren ponemos dos firmas, lo que quieran, pero no puedo yo dejar de firmar cheques. ¿Qué pasó? A los pocos meses se dividió la iglesia, se fueron entre ellos, se fueron estas personas, y fueron principalmente de los rebeldes. ¿Por qué? Porque hay gente que sí está tras el dinero. Pero cuando tú haces las cosas fielmente, no necesitas, ¿por qué no decirlo? Preocuparte de que si alguien te pide cuentas o no te pide cuentas, y tampoco necesitas estar preocupado de estar dando cuentas o estar rindiendo informes, porque sabes que tú al que le das informes principalmente está allá arriba y está contigo 24 horas al día. Porque a fin de cuentas trabajamos para Él. Somos siervos de Él y no de los hombres. Dice amén. Señor, gracias por esta palabra que tú nos estás hablando, y gracias porque la verdad, cuánta lealtad falta en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque hoy en día muchas personas han olvidado lo que es realmente la lealtad. Pero hoy hemos recordado en tu palabra lo que es verdaderamente ser leal. Y no solamente lo que es verdaderamente ser leal, sino también hemos aprendido cómo ser leales. Ayúdame, Señor. Arranca de mi vida y arranca de la vida de cada uno de nosotros el amor al dinero, el cual es raíz de todos los males. Ayúdanos a aprender que debemos dejar que tú hagas justicia, que nosotros no debemos hacerla por nuestra propia cuenta. Ayúdanos a aprender a no dejar de respetar a los que están en autoridad, aunque estos se equivoquen. Ayúdanos a reprimir todo intento de rebelión. Ayúdanos a entristecernos, Padre, cuando alguien se rebela, como lo hizo David, Señor, con el más mínimo intento de rebelión. Ayúdanos a aprender a ser discretos, a no dejarnos llevar por la murmuración, a no dejarnos llevar, Señor, por el chisme, por las cosas, Señor, que a veces se dicen para dañar. Y por último, Dios, ayúdanos a recordar que la traición es una herida muy dolorosa. No quiero ser un traidor. No quiero que mis hijos me recuerden como traidor. No quiero que mi esposa me recuerde como traidor, como desleal. No quiero que en mi iglesia, Señor, me recuerden como traidor, como desleal. No quiero que mi familia me recuerden como traidor, como desleal. Pero tampoco voy a ser ciego. Sé que hay un límite, Señor, y tú me vas a enseñar. Pero ayúdame, Dios mío, en todo tiempo a mantenerme leal a tu palabra. Porque si soy leal a tu palabra, se me hará más fácil ser leal en todos los aspectos de mi vida. En el nombre precioso de Jesús, muchas gracias. Te lo rogamos. Amén y amén.